Ishapamba, Ishapapeina, Coina, Nahamayu, Mahina, Agua, Mañana de programa, mi 20 programa, de Bajino, se va a la vagina, cara, atorado, hermano, fuera, ven aquí, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado del departamento de Itapuy, su parente, Belli, Moñón de Pepa, en Gatuhamaisha, Jay, Cuya, Genuli, y Saca, ya aprende con programa, que la vagina, ya, atorado, hermano, fuera, edición número 558, oye, ¿qué tal los finales? Y abrazo, rompe espaldares, beja, que ya yuque, ya meque, ya genduque, ya anotaque, ya ponanduque, más 595-985-162-975, ñan de Pungripo, pegua, línea personal, Beisaví, ya le coñan de línea antiguo, mi, me lleva deseo, maná, pero canamá la vende, ni puto, mi, vende, se la cabeza, ofrenda a mí, la línea, tigo, hina, bajiro, tigo, vive, lleva deseo, amor. A veces veis, bueno, hoy el tema de que fuera ya un guatu paiteña de llamadita y fuera ya pisa cañas en tu sugerencia, hoy yo consejo, oración, hoy yo vigilia, bueno, ña y media yo serví a compañero, compañera, hermanos en el Machía, hermanas en el Machía, bueno, viernes imagina, coraje y queo, coraje y hago. Ya pillama con ambas, es año y mema capacitado, año y mema en condiciones ya respetas a más hago mandamiento ya pitu hubo coraje y que o coraje y que lo mita te imagina al pega tu ya esa miña mañana de hoy ponan por ahí sí al lunes también de más y con él muy con él para para Sergio y nací a la final allá voy más sí a ver se corregí tu esa ya última tú que y a ver va, ese hay por 556, 557 mango hermanos. Ya corregimos, entonces con año 558. Oye, tema, ya veía, oye, que hermano querido Pastor Sergio ya pues harían de con antes ya anga muy ya upian mañana compartían mañana de hija torabe, hoy que lo mitad revisado descubrí. Oye, contactas y no lo mitad, un canacú, sube, pero oye, pues no llegué y no estudiar, Pepe Gálata. Estudiante de Gálata, hoy de distintas congregaciones, oye, Sareco, mañana, y na YouTube, o seguías y no, Pepe, esa pregunta, Pepe, escuchamos lo mitad. A nivel, Bellapoti, la YouTube, en Baeti, porque seco WhatsApp, la, pues, es responder. YouTube a veces, hoy con la tesaraina, revisar, y no, algunos, los hermanos, y no sé. La pues voy a responder también me la ve estudiar y na ve YouTube ve que y na acá hija tora ve estudiar Gálata por favor vemos usted la vende pregunta a ver WhatsApp vive más 595-985-162-975 no sé por qué no habrá llegado porque pea la línea se siempre me pea línea personal pea y me ha activado en internet a lo mejor otro puede probar ahí. Upeango se activa como que algunos hermanos y se la o llevarle ceja y la línea tigoro rucan hacer la ofrenda entonces a lo mejor ve upear upi perucao se no imagina la mensaje algo habrá pasado pero ya tú se hagan muy te va la peña problema y nada la tabla ya o si no llega pota y grupo y aparte y de los estudiantes de Gálata puta vende caruga pues ya responde para también la pregunta o si no grupo Peimejabe y gatos en mi otro hermano fuera ahí de distintas congregaciones o Gendul o la pregunta o revisar Catuña Canacuy y quiero revisar la año de estudio que seguía Gina de Gálata no se mandó a mí de edición vemos pero ya me topamos hago por estudio y capítulo 1 capítulo 2 Pastor Sergio ya puedo ir bella Catos en esa pero cobeti seguimiento la o seguiseo estudia sea ven ya de testimonio que personas que personas hay personas estudia en acá hija torar vive YouTube estudiante de cada hija torar estudiante de la escritura a través de cada hija torar ya eso bueno Bello suscribido, ahí que todos hemos hecho ojo la de sí subió hey. Estamos un poquito más había sido los suscriptores, sí. Oye, pigo ni un calibre y unos cuantitos ya tú.
Oye, suscribió, yo me puse agua azul con lo mitad. Bueno, hay otra cosa ya de coina, ave más, ya agradecemita. Ave ya de Aguinú, hermano Oscar, fuerza, fuerza, hermano querido. Es avanzar a pesar de los pesares, no es penaña de ruidores. De Jerovía, el Todopoderoso, deja cumplir, guardar los mandamientos mías. Él oye, chiqui, guaraní, castellano, inglés, portugués, no que sea. A mí no es de avanzar, hermano. Fuerza, no es. Bueno, desde Asunción. Será. Sí, se puede, se puede. Por ejemplo, justo hoy, a ver si se puede enviar algún saludito. Si se puede enviar, si alguno está de cumpleaños, saludos. Bueno, Checo va el problema de respuesta. Checo la me manda, el programa, ¿vale, hermano? Más que use la pende mensajito, mija, más para saludar, hacemos, guapa, más para las y arambotimía, el problema es bioita. Es un programa de ustedes, es un programa abierto, un programa ya con una coinonía. Por ejemplo, sí, hablando de saludos, vea, antes que se desarrolle, ya de Aguinú, ya de Pejengüe, Roberto. Teo esa cutuña de más 595-985-162-975. Y paneo y ella más esa cutuña. Y paneo vengo ahí, viene hermano. Está hermano Roberto. Un abrazo rompe, Villamoingo. O saludar ña de Aguinuña de Pejengüe. O gendú hoy, ahí fue malete y la caja toraje. O saludar hermano Ignacio, ve. Hoy está hermano Ignacio. Espera tú con y pané acceso sur. UPB, esto, juego ñande, abrazo, rompe espalda, ñande Aguinú, Ignacio, ñande Pejengüe, oye, pues acá, ahora con programa. Pero aprecian de ave, Ignacio, y casi se aprecia y te hija, se pechan de ave, y Aguinú, en el va po, y yo, puyo, y va po, y va, coti taller, mi hija, bebé, taller, un bocu martillo, gendula, programa acá, hija Tora. Abrazo cordial de parte de nuestro gran amigo Abey Roberto. Para nuestro hermano querido Ignacio de Ipane Acceso Sur. Pecha veí, ñane Aguinú Roberto. Un escoija o saluda a mí, veí, abrazo rompe, ñane Aguinú, Carlos, Juan Carlos Ávalo veo saludar, ahí está Juan Carlito, o sea, vaya, yo he ahí, yo vicepresidente de la comisión directiva, veina, y en Cuarague, a pedir capellán, y macanea. Oímos, vamos a la salud, pues, hermano Roberto. Ya, al cumplir el día, dice hermanito. Bueno, te cojo y nada. Ya me Telegram, pues sí. Ya me WhatsApp, ya me Facebook, YouTube, esa es Sistema Radio WhatsApp Vive, Glomita, Ñanerenduca, Jatora, Pastor, Emilio Vázquez Nive, Radio Peguaisha, Lomita, Ñanerendu WhatsApp. Veja inteina. Jape WhatsApp ya lleva años en Dupaite. Está cierto ahí. Disculpe que no entiendo mucho de la tecnología y por eso no le puedo seguir en YouTube y en el Facebook, pero en WhatsApp le escucho todos los días. Hoy está hermanazo querido. Fuerza. Gracias, mande. No hay problema. Los mismos de recibir para te vuelve la mensaje ahí. A pesar de niño muña de escuela, de familia, pues jugar con entender la tecnología, ese año pues voy la teléfono, pero eso es camina hacer la cabeza torata mañana. Entonces camina de ahí, a ver, que tú ves ahí a ese y qué güey. Es en Dujan, bueno. Y por antes de la niños en Duina o algo, claro, digo radio WhatsApp, y no está ya en tu partido. Bueno, otra cosa, ella con sugerencia, digo, ella decora. Bueno, se la captura daña comprometer, hay documentos que no es pesado. Y voy a poder recibir por Telegram la captura. Hace la año comprometida me la ha enviado, me la documento pellurece la pejenduno porque
peyure vamos ese documento se na ñe en acuere, o sea, se predican allá apoya, enseñanza allá apoya acuere. A lo mejor dan escuela ve documento. Ahora, pues en Duna Mosheja es algo, ambos es algo bíblico, trasfondo histórico, a veces allí me arecola documento, upeao pe documento la bellura hace. Algunos sí ya acertado yo por algunos a llevarle telegram a enviar. Ya recuerda archivo documentos mía, pero hay documentos que se no. Por ejemplo, andar escuello y nada negativo hay libros más lo están llorando. Sí que se puede me hace andar escuello. Me haya otro calibre más allá, me haya hoy me hago la en PDF la libro la bellura pero un no da ahí la se rama. A lo mejor peña entender vaina ve. O sea, documentos históricos, documentos sea ambos sea por ejemplo acerca de la cristiandad, acerca de los nazarenos, acerca de la Trinidad, cuestiones de unidad. Ahora sí me piden libros así de gran calibre de soy culpable, a veces nada escoya, a veces no conocéis ahí lo mío mi libro, güey. Nada, ahí va las ramas ahí. Bueno, sí, ya, y que más a ver y no entendía lo mitango, justo mi bebé. Corintios, ojo, no es el año de pregunta. Voy a responder donde esto, ¿cómo sería ser imitadores de Pablo? Ya que usted dijo que Pablo no fue cristiano, ¿qué es lo que se tiene que imitar de él entonces? Que vean. O sea, a mí, 4:16. Muy bien, ya puta. Hoy pona. Acá ya me puta ese día. Sí, dos preguntas ya de COVID. Otros y ¿no sería mejor imitar al Mesías? ¿O hay diferencia entre imitar a Pablo y al Mesías? Que vean, doy. Bueno. Primer pregunta entonces, ser imitadores de Pablo, lo están ahí. ¿Esto cómo sería? Ya que usted dijo que Pablo no fue cristiano. Bueno, ojalá es cristiano no te pico ocurrir la icatuta ya aguantarlas aquí quereres, ya por las imitador, güey, dice hacer lo que hace la otra persona. El Mesías es Iguri, que el hijo es imitador del padre. O sea, lo que ve hacer al padre, él hace. O sea que ahí ya te das cuenta que el Mesías no es el padre. Oyapoa y tú oja y tú a ver allá ya Pablo y peja ana be kobe se ay cojaisa pese na ana se ya pula se ya poa upeande y bueno vamos a mirar por ya leen entonces porque acá medio que da era un cristiano ubio ya negativo, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Y no es cristiano, no hay referencia de que Pablo haya sido de la religión cristiana. Hermano, es en Duna, primera de Corintios, capítulo 1, y que mino ya pues hay uno. Ella por acá, capítulo 1 de Corintios, es en Duna, ojalá, pero te documentos, inclusive los mitados, esa ojeta, oruca, ya topago, y el cristianismo es una religión tardía, que no fue fundado por el Mesías. En ningún momento Pablo perteneció a la religión cristiana, a la congregación cristiana, estructurada como se tiene ahora. Eso no existía, era de los nazarenos, hermano querido. Ya me embaitema, me voy a cubrir el versículo bíblico, ya raya fama. A lo mejor no es en tu entender, ambos allí también primera, y es a mí. Bueno, están de Hechos 11:26, en el año 48-49 más o menos, primera vez en nombrar al cristianismo. Primera vez se nombró que los discípulos del Mesías eran cristianos. Ahora, si el Mesías muere en el año 30, esos 18-19 años, ¿cómo se llamaba la congregación del Mesías? Hechos 24:5 BGI, congregación de los nazarenos, que el apóstol Pablo o perteneció a la congregación, no dice que pertenecía a los cristianos. Bueno, entonces ya de dos evidencias escriturales bíblicas más o menos, y que tú voy a arrancarla y analizar en mí un poquito. Pablo no fue cristiano, ¿sí? Bueno, ahora, si Pablo no fue cristiano, entonces es la imitarle en lo que él hizo como seguidor del Mesías, como creyente en el Mesías. Orovia del Mesías, ñande ya roviana del Mesías. O practicaba por orden del Mesías, ñande ya practicaba por orden del Mesías.
ja o cumplía que doctrina oro ya que ja hombo ya que ñande vaya cumplir ya ro viaja ya boe, o sea, imitadores ya angasu. Ahora ahí no entra en cuestión si era o no era cristiano. O sea, van niña muy ingereita pues si entonces pico andas ahí de cristiano ñande de gatuyi ya pumba de vete. Eso no, es lo que dice Pablo ahí. Bueno, voy ya esta mañana 4:16. Ya leían algo. Por tanto, lo exhorto a que sean imitadores de mí. Hoy, pues, ser imitador. Ese es el. Ya la caracú del tema. Por tanto, os ruego que me imitéis. Bueno, coincide toda la escritura. 4 latinoamericano. Sí, habla también en el verso 16 de ser imitadores. Por lo tanto les digo, sigan mi ejemplo. Mami, sigan mi ejemplo. Ahí está, una transliteración. Una transliteración de lo que dijo Pablo. Sigan mi ejemplo. No, ¿cómo? O sea no, es porque Pablo no era cristiano. Entonces ya seguimos a eso. Si Pablo era un judío, entonces ya seguir eso. No dice eso. Claro que era judío. Nunca dejó de ser judío. Era seguidor del Mesías. Creyente en el Mesías. De la congregación de los nazarenos, no del cristianismo. Allá aclara allí también. Ya lleguita vio la de estudio debate de con a ver, a Tegu. En la edición de la Biblia en guaraní que usted tiene, ¿cómo aparece la palabra imitador? Bueno, edición guaraní. Aunque ya esta mandesha un segundo usted parece ayer urepe meia peguataja shepu porebe mami shepu porebe esa ejemplo ya pues la pregunta es hermano que ya que la pepe duro o ese se cuando también ya de allí cuando la Pablo ya estudiamos la biografía, ya estudiamos la historia, ya conocemos una vez más no es aquel Pablo que se nos presentó de que vino y predicó solamente la gracia y que no se tiene que cumplir ningún mandamiento y que esto que aquello. Bueno, ese es un Pablo inventado por la religión. El Pablo bíblico es un Pablo judío, nunca dejó de ser judío y que él enseñó de los mandamientos, respetó el sábado, no violó los mandamientos. Enseñó que los gentiles ya cumplían ahí los mandamientos, pero no todos los mandamientos que cumplían los judíos. Ya le con la versículo mía este ya no envía lo mitad pilla fama. Entonces, la yo perseguir ese ejemplo, ñande se ya puta y pregunta. Pero perseguir el ejemplo de Pablo. La belleza no ñande ya cumplí más ni un mandamiento. Ñande ya respetar más la sábado. Ñande bajo la gracia. A mí que niña mañana mandamiento porque ya está bajo maldición. Pablo dijo eso. Pablo enseñó realmente eso. No. Si un que pega con punto peñande ya debe y mía ahí la escritura bebé Pablo y Javier sean imitadores de mí. Esta y te digo ahí la la olla pujar a Pablo, pero a un Pablo mal interpretado. Están obedeciendo y están siguiendo ejemplos de un Pablo reinterpretado, mal interpretado. Pero una bella fue la verdaderamente la Pablo, el original y el Pablo judío. Porque Benemandú, Pablo ya vamos a hacer preguntas acerca de que si Pablo seguía siendo judío después de aceptar al Mesías. Claro que sí. Ningún israelita que hayan aceptado al Mesías dejó de ser judío. Si era de la tribu de Judá. Claro que sí. O sea, debió paraguayo no andé yo a aceptar al Mesías, debo dejar de ser paraguayo para ser cristiano. No entraste en una religión cristiana aceptando al Mesías, pero entraste en una religión cristiana. Ahora, ser religioso o perteneciente a una religión cristiana es una cosa, y ser seguidor del Cristo o del Mesías, así como enseñó Pablo o como enseñó el Mesías, es otra cosa. Vayan ella a aclarar, vamos a mongueta, van a hipotar, bella la baixe viva. Todos tienen derecho a ejercer, hay libertad de culto. De que tú empujeras se hay de congregación. Pero que tú eres cristiano apostólico, cristiano pentecostal, cristiano bautista, qué sé yo, cristiano católico, ortodoxo, lo que sea. Pero, eres ya viola el Mesías
Recumplivio la Mesías, pues. Recumplivio la voluntad del Padre por medio del Mesías. Ya pobio la Pablo ya pues. Seguivio realmente la Pablo pues. Ya te pacu otro Pablo oye inventar que predican de la de seguía. Te pacu otro Mesías oye presentar pues. Porque hay otro tipo de Mesías. Sí, está el Mesías judío israelita que enseñó de las leyes y está el Mesías quien inventó el cristianismo que dice que vino a anular todas las leyes. Y que es un Mesías que es un todopoderoso que se encarnó. Vea, cuidado con esas doctrinas, que es la tercera persona, que es la primera y que es la segunda. O sea, y la Escritura en su original, en su enseñanza verdadera, ya puiguaraponado la Escritura, da ya topa igual la pecha mala interpretación. Bueno, encontramos un Mesías a quien dice, bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ti, Mesías o inventar, pues. Pero el verdadero Mesías no dijo eso. Y tenemos la evidencia. Ya con la documento, ya con la escritura más original, más ambigua. Y los mismos católicos dicen, bueno, orendero ya boca. Porque tenemos la facultad de, como iglesia, de corregir o de interpretar la escritura. Erobiamina. Entonces, vemos respondiendo un poquito a porque se ve que no es esa camuna y porque si el Pablo cristiano, si Pablo no era cristiano, entonces la imitada, o sea que hay no cristiano ñande. No, hay un Pablo cristiano inventado y está el verdadero Pablo en la escritura. Está el Mesías inventado cristiano y está el verdadero Mesías, ¿sí? Israelita, judío, que no vino a abolir las leyes, a anular las leyes, que no dijo que los gentiles tienen que ser salvos solamente por creer en él y no, que no tiene que entrar en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33. ¿Cuándo iría el Mesías? Nunca enseñó eso, ni siquiera Pablo enseñó eso. O sea, esa vaina, esa es la mala interpretación, reinterpretación, invención de personaje, ficticio, no existir, pues Pablo bombea contra la ley, en la escritura, contra la ley de Moisés, no existe el Mesías cristiano que vino a abolir todas las leyes allí, como allí cosejáis. Muy mala interpretación, se disculpada. Algunos ve y pues ajusta hago tema, oye, pues no estaba ya pidiendo hacer mensaje de nuevo la debate. Pero en el grupo, o en los grupos, o en tu grupo, o en privado, yo te voy a demostrar por la escritura que hay un Mesías inventado por la religión cristiana y hay un verdadero Mesías que está ahí en la escritura. Esta vez señalena ya pillé. Hoy la verdadero Mesías, añadena ya interpretáis, ya interpretar a un Mesías inventado. Aunque hoy la escritura ve la verdadero Mesías. Yo no digo que la escritura no está el verdadero Mesías, ahí está. El problema está cuando mal ya interpretaba ahí, ya entendía ahí, para ya crear otro Mesías. Para idolatría, se disculpa, eso es idolatría. Ahí se hipogilento de allí, la llane, opa, lento, fatacho de la grasa, hipogilenta con predicas. Hipogilenta con predicas. Pero para los nuevos esto va a ser pesado. Pero para los que no siguieron desde allá, desde la primera edición, ya con Ana Subecuan, haya rayado Pama. Ya es común. Bueno. ¿No sería mejor imitar al Mesías? Ya otro vez. ¿O hay diferencia entre imitar a Pablo y al Mesías? Va, esa es diferencia. Si Pablo fue imitador del Mesías. Hablando Pablo Goyapola, el Mesías, un boea allá. O seguir el ejemplo del Mesías. No estoy diciendo que Pablo fue Mesías, sino siguió los ejemplos del Mesías. Obedeció, respetó y puso en orden y en enseñanza lo que el Mesías le reveló. Entonces, de imitar a Pablo, de seguir un ejemplo de Pablo, está siguiendo también el ejemplo del Mesías. Es muy sencillo. Andy Belletina, no, entonces idolatrata a Pablo. No. Pablo no se estaba idolatrando así mismo cuando dijo, ese es imitador de mí. Él lo dijo eso. ¿Por qué? Porque él estaba imitando al Mesías. ¿Y quién mejor que Pablo? Su pueblo ya revelado, pues.
Solamente que ñande na ñantende yo pa punto que ñande bo eva y pa ñande yimo el Mesías ya revela Pablo ve ha he hizo ve a nivel jamás de ñande ya cumplir ni un mandamiento. A que ñimeja solamente bajo la gracia a que ñande ya cumplió los mandamientos ñande ya bajo maldición. Eso nunca se le dijo a, a Pablo. Nadie le enseñó eso a Pablo, ni al Mesías. Y si pensamos que Pablo es iupeya, ya equivoca, ya entendeba ahí. Hay potape mucho el versículo mo para Pablo es iumia. Ya hay que toda noche ya por la corrección lo hermano. Oíme, más 595985162 975. Que hay una laña de pumbiribo peguaña de celular y que toda noche ya. A sugerir IBM. A lo que me siguen acá tratando de justificar un Pablo cristiano según Gálatas. Che, hermano querido, ay, ay, ay. Ve quién me estudia la Gálata, por favor. Sí, va. Porque si no hay que hacer villita Gálata BPM. Va, esa pico hay por Pablo, hay una evidencia de que Pablo era cristiano si se estudia bien Gálata. Recuerdo estudiar Pama la Gálata, hermano, no encontramos evidencia de que Pablo fue cristiano. Va, esa taña a Sama OBM, que el cristianismo más o menos, cuáles fueron sus propósitos. Vamos poñe purún, es tiempo poñe purún, y fue después de Pablo. Después de Pablo. Que empezó a estructurarse mucho tiempo después, allá por el año 90. Y después, poñe purún, oye, Pepe ya agruparlo mitad como cristiano, oye, purún, oye, estructurar. Apareció el obispo de los cristianos que era Ignacio. Pero antes eso no existía, no tenían obispo, no tenían apóstoles, no tenían nada, porque lo que existía era congregación nazarena. Congregación nazarena, en que tú vas a explicar que hasta el año 49 por lo menos, ahí ya más o menos por primera vez se mencionó a los cristianos. Pero no iban a organizar con su obispo, con su estructura, no tenían nada, eran grupitos así. Le topamos, ahí obispo cristiano en tiempo de Pablo. Pero sí, más o menos ahí en el año 80 en adelante, sí, ya esto pata porque ya oímos la oye retractada, güey. Y ya, bueno, seguita al cristianismo, congregata cristianos. Haya no sema de la congregación nazarena, cuando lo guardamos, hay la mandamiento, no lo practicamos, hay la Torah. Ya dimos todas las razones, todos los estudios, si no voy a repetir para si no voy a que lleguita a repetir repaive. Y por respeto a los oyentes ya no podemos hacer eso, sino upearango patorcegio ya sacrificarse papá ahí se oroina. Oye, apoyan de la programa o putas en YouTube y que tú en esa piqueja pejendu desde el comienzo la añan de estudio. Porque me empecé a seguir desde el capítulo 4 a peñipunupe refutase. Y dele que con Galata, y dele que con Galatas, añan de estudio, corillo se va. Bueno, tocamos hecho, eso no hay problema. Vengo, ni que tú reclamarse, eres para la hecho donde ya estudias la Gálata anda toca hacer porque usted pone evidencia de que Pablo es cristiano. Yo toqué hecho porque hecho corresponde al año de estudio, ese papá. Ya conocían hechos de que ya comprobaba ya algunos acontecimientos de la vida de Pablo y las congregaciones para entender lo que pasó en Corintio. Pero si vos me querés meter que estudie también al mismo tiempo Corintio con Gálata, y me decís que con Gálatas yo puedo darme cuenta que Pablo era cristiano, un pedazo y píchese. Allá ya popama la estudio de Gálatas. Así se ayude con mucho respeto. Que mi la cada hija Torah peja ella por mí, algunos ya pues ese uno nada así tengo más. Media hora de goreco cada predica, media hora pues haré vender antes de que a ver y qué malan de YouTube ando uy este verano la saldo media hora ir en duda. Gálatas capítulo 1, guaraní vejiari. A beber en dujare anotaje y menos añetere con la refutación un pepe anotaje erucase a sea te voy a responder tan de al Tokio pepe. Pepe ya exata la cierto para la aérea. Oí mapa. Bueno, ya paico bien dejar en de cotidiano mío y pugilendo. Ya engrasana te veo y ve. A ver, y lo que Pablo está diciendo en cuanto a imitador, a imitarle, es un gran desafío, ya que Pablo mismo es un imitador del Mesías, según Gálatas 2:20, amén. A ver, según Gálatas 2:20 ahí, va, es un imitador del Mesías.
No dice que en Gálatas 2:20 no dice que Pablo afirma de que él le pertenece a la religión cristiana. Ni vende ahí. Ay, ¿quién no conoce el famoso no vivo yo, mas vive el Mesías en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim que me amó y se entregó por mí. A Pepe la añade problema. Yandego ya imita la apóstol Pablo. Pero ese amigo, Pablo sabía en quién creía el Mesías. Pablo sabía quién era el Mesías. Pablo tenía la fe del Mesías y la fe en el Mesías. La fe en el Mesías es aceptar que el Mesías era el Hijo, el enviado del Todopoderoso, murió y resucitó, y que por su mérito recibimos el perdón de pecado, y que huyirá en su segunda venida. Esa es la fe en el Mesías. La fe del Mesías es en quién creía el Mesías. ¿Qué decía de sí mismo el Mesías? El Mesías dice que era el Hijo y que su Padre era mayor que él. Él creía en el Padre y se dirigía siempre al Padre. El Hijo adoraba al Padre, amaba al Padre y enseñaba acerca del Padre. Esa era la fe del Hijo. Añandé, a Pablo Gomián lo yapua. A Peñandé ya, no, nosotros somos imitadores, Pero es imitar. Sin dero ya vaipá, entender vaipá, ni ese papá. Se mano. ¿A quién le está imitando últimamente? A la falsa doctrina, a las falsas interpretaciones. Porque lo que Pablo ya oro viaja jueves, oro viaja huesa, muchas veces no ya oro viaja seis. Allá moí, excusa de ser lo mitad. O patale ahí, niña, te piraya último maya, o se mala, y manujela, y betare, y retobado. No, allá, o mano cueste, oye, oye, pine, ay, naga, ya, de su uto, y ahí. Mano cueste, oye, de su uno. A veces ya hay algunos, ya pide dina, no, cristiano que Pablo cristiano que en Gálatas dice esto, a veces dice que donde dice ahí que al contrario que la ley ya no funciona, que ¿entende bye bye? Hace años por no estaba explicando de pea ancestral la Corintio, porque andas ahí para la el tema. Y ya tú huye tirar, entonces no creemos muchas veces lo que Pablo creyó. Y creemos mal en el cual Pablo creyó que es el Mesías. Ya lo veía ahí, ya entendía ahí. Así, vea entonces ser imitadores de Pablo. Ya topa, a ver, tipo lemoña, más. Hay pipo, paiteras. Y es a mí, a ver. Entonces, imitar a Pablo también es imitar al Mesías. Claro que sí, por supuesto. Esto es innegable. Gracias, muy tarde, entre paréntesis. Ya que Pablo mismo afirma, lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. Ahí está, ande. ¿Vos crees lo que creyó el Mesías? Después obvia, dice el Mesías. Después obvia el Mesías, la religión y el Mesías. Mira ya de menuzar, a ver, pollo, pecho, cuello, ese papá. Luego a su casero peso que morir ella ya de menuzada, porque si no, güey, ya está allí vení un malentendimiento suave. Lo que ahora vivo en este cuerpo mortal significa lo que vivo en la carne. Vayan de más. Lo que Pablo quiso decir, hágase a vivir en una cosa de vida, cuál cosa es cuerpo. Se ningo hay covejina a vivijina. Ayer oviáramos upeta irareje. Ayer oviaja weisha. Y tú areje. A euroviaja cuela y tú areje. Se arovia vi. Y jeja. Se upea arovia ahí en el Mesías. Ahí no la Pablo de diligencia. Entonces, ella aprende a cofrase. ¿Qué es lo que aprendemos de esta frase? Ya, o para cuesteo, baja cuesteo más. Pese aguantando en 5 minutos. Que Pablo, al imitar al Mesías, lo hizo creyendo lo que creyó el Mesías. Creyó en quien creyó el Mesías. Creyó y practicó lo que enseñó y practicó el Mesías. Sencillo. Y nosotros, Hañandé, va a existir. Pero en ella, oye,
Fecha llamo guajilla pues venían en envía poco te día guajera vagina acá. Atorado hermano cuera yo topata lunes y con éramos y con Evo Shalom bendiciones hasta el lunes niño.